Buen día. Bueno, ¿Cómo viviste el momento en que se dividió o se hizo independiente la escuela? en realidad, bueno, con mucha alegría, nosotros dependíamos de la escuela Echeverría, entonces al ser un anexo teníamos dificultades administrativas, digamos, muchas de las veces para hacer actividades, proyectos, dependíamos de la sede, digamos, para poder realizarlos. Entonces esto hacía un poquito engorroso el trabajo. Y también para cuestiones de licencias docentes, a eso me refiero. Entonces era difícil tener una escuela que es independiente, con un equipo de gestión que pueda organizar la escuela, bueno, hace que el desarrollo sea mucho más fluido, ¿no? Amigable con todos y todas. Así que con alegría, digamos, tomé, bueno, esta independencia de la escuela. ¿Qué desafío te trajo esa etapa de transición? En realidad, cosas interesantes más que nada que tenían que ver con presar proyectos institucionales, digamos. Eh, ya estaba conformado, por lo menos no sé si un equipo de gestión, pero sí había eh, un director a cargo. Entonces, bueno, teníamos la posibilidad de pensar con el cuerpo de docentes los mejores proyectos, digamos, para los y las estudiantes que teníamos en esta escuela. Eh, yo viví todo el proceso de transición porque en realidad empecé trabajando en lo que era la EGB completa, la Esperanza Solidaria. Entonces ahí dependíamos de una dirección de primaria. Y muchas de las veces, yo trabajé en varios EGB completas, quedaba como una idea de que estábamos de prestado en algún sentido, ¿sí? Porque bueno, el equipo de gestión era de primaria. Entonces, había muchas actividades que estaban pensadas más para primaria que para lo que era en ese momento octavo y noveno. Eh, Así que, bueno, eso fue una situación particular, digamos, que tuvimos que transitar. También el encuentro con los docentes de octavo y noveno era más difícil. Pasábamos quizás más tiempo en sala de profes con maestros que con profes de secundaria, si se quiere. Así que, bueno, cuando tenemos nuestro propio espacio, lo vivimos como una alegría, digamos. Entonces ya podíamos independizarnos y pensar nuestras actividades. Eh, y también, obviamente, actividades y contenidos. Así que bueno, eso lo vimos muy bien. Igual faltaba gente que laburara, digamos, no teníamos cargos. Entonces se hizo un poco complejo al inicio. No teníamos secretario. Por ejemplo, la merienda, estoy pensando en el 2009, por ejemplo, la merienda la entregábamos nosotros. No había porteros que nos ayudaran. Así que, bueno, entre los profes íbamos organizando la escuela, ¿no? Y fue un desafío aún mayor pensar una escuela que ya no era un anexo y que era independiente, ¿eh? Como también para construir la identidad de la escuela. ¿Qué aprendiste de esos momentos de cambio? Sobre todo aprendí lo que era el trabajo colaborativo, digamos, el trabajo con otros docentes. Me parece más que nada, aprendí eso, a trabajar con otros y otras. También eran mis primeras experiencias de trabajo. Yo empecé a trabajar en el 2003 cuando me recibí, así que habían pasado poquitos años, yo había transitado por muchas escuelas hasta que llegué acá. Eh, Así que sí, fue un constante desafío, pero aprender eso, a trabajar con otros y también a conocer a la comunidad, ¿no? Que es algo vital, digamos, si uno quiere empezar a trabajar con estudiantes, digamos, conocer a la comunidad, conocer la realidad del barrio y a partir de ahí pensar una escuela para los chicos y las chicas que asistan a esa escuela. ¿Cuál fue el cambio más grande o conmemorativo que viviste dentro de la escuela? Y me parece la elección del nombre de la escuela, porque fue muy significativo, por lo menos para mí fue muy significativo y creo que para la comunidad también, la elección del nombre. Digo, primero la búsqueda, todo el sistema de votación que se hizo, las propuestas que se hicieron, cómo los estudiantes se pusieron al hombro, perdón, esto de pensar un nombre y después proponer que ese nombre sea, ¿no? Hacer campaña para que ese nombre quede. Y, y finalmente, además de la votación, que se haya elegido el nombre de José Alberto Tur, para mí era muy significativo. De hecho, lo había propuesto yo. Entonces,
bueno, fue una de las cosas más lindas, digamos, que viví en la escuela, junto con muchas otras, pero quiero decir, fue muy significativo eso. Cuando la escuela se dividió e independizó, ¿cómo lo viviste a nivel profesional? Como te decía, con alegría, digamos, porque, bueno, pasábamos a tener una dirección de secundaria, entonces podíamos pensar propuestas de trabajo para el nivel. Nosotros antes dependíamos o del nivel primario, ¿sí? Y de su equipo de gestión para pensar proyectos, o de una escuela que quedaba a 60 cuadras de acá, digamos. Entonces, eso hacía muy difícil pensar la escuela, pensar nuestro trabajo. Lo hacía dificultoso, no imposible, pero sí dificultoso. Entonces, la creación de la escuela nos dio eso, ¿no? La posibilidad de poder organizarnos y pensarnos en esta escuela en particular. ¿Cómo fue acompañar a los estudiantes en medio de esos cambios? La verdad que no, normal, digamos, no. En realidad lo que diría es que fue como muy de a poquito todo. En realidad, teníamos pocos cargos, entonces como que la escuela se fue armando, ¿sí? Y muy de a poquito. Y todos poniendo todo nuestro tiempo, ¿sí? De lo que tenía que ver con, te digo, como por ejemplo la merienda o el desayuno a la mañana, que lo entregábamos nosotros, muchas de las veces limpiar las aulas, acomodar, teníamos poco espacio, así que también manejar biblioteca, libros, todo fue como muy de a pulmón y muy de a poquito. Y los estudiantes nos acompañaron, nunca fueron cursos con muchos estudiantes, o por lo menos en esos primeros momentos no había tantos estudiantes. También hay que recordar que en el 2008 se crearon muchas escuelas, o por lo menos varias escuelas secundarias orientadas y técnicas en la ciudad de Santa Fe, en la provincia también. Entonces había una oferta grande de escuelas. Digo, estaban varias escuelas que eran EGB completas, es decir, tenían la primaria, octavo y noveno, como esta, como la Esperanza Solidaria, pero también estaba Combate del Quebracho. Entonces ahí se creó la 508 y también estaba la escuela de Cabaña Leiva, la 27, y se creó la 527. Entonces, bueno, también la 510, estoy pensando en el Esmeralda. Entonces, bueno, había una oferta de escuelas en esta zona que hizo que se incrementara la población, pero no tanto, ¿sí? Lo que sí marcó una diferencia, porque ¿qué pasaba antes con las EGB completas o cuando no había tantas secundarias? La mayoría de los estudiantes en edad escolar, digamos, en edad de secundaria, se iban a escuelas del centro, ¿sí? El Nacional, el Normal, el Brown. Entonces eso hizo que gran parte de la población se quedara acá en el barrio, o en los barrios de la zona norte, por ejemplo, que por lo menos es lo que yo conozco, y se incrementara un poco la población. ¿Sí? Pero como había variedad de oferta, no tanto. Así que era una población que con la que pudimos siempre trabajar. Digamos, no teníamos cursos de 40 en sus inicios. Después llegó un momento en que sí, se empezó a incrementar la matrícula en la escuela. ¿Cómo crees que afectó ese cambio a la convivencia escolar y al trabajo cotidiano de los profesores? No, para mí fue beneficioso, todo fue beneficioso. Digo, la escuela fue creciendo en la medida también que los docentes y las docentes colaboraban con la escuela y los estudiantes y las estudiantes iban sumando a los proyectos. Así que todo ese proceso de independencia progresiva, digamos, me parece que fue beneficioso para todo y todas. Yo lo creo así, de hecho, porque, bueno, elegí quedarme en esta escuela, digamos, podría haber optado por otras escuelas secundarias donde podría haber titularizado, y de hecho lo hice, y finalmente renuncié y me quedé acá, porque me parecía que tanto la comunidad educativa como el clima institucional era, como estaba bueno, era propicio, digamos, para trabajar. Listo, gracias. ¿Qué me motivó a quedarse tantos años trabajando en esta escuela? Bueno, lo que me motivó fue esto, de conocer la comunidad educativa, ¿sí? A los y las estudiantes, y al grupo de docentes. En realidad lo que en su momento hizo que elija esta escuela y que después titularice acá, era quien estaba a cargo de la institución, que era Aldo Alessio, que siempre nos brindó herramientas para trabajar, para proponer,
Sí, para pensar propuestas sobre todo interesantes, creativas, para los y las estudiantes. Y después los grupos de estudiantes que hicieron que elija esta escuela por sobre otras, digamos. Siempre fue un clima muy agradable de trabajo, eh, con muy buen vínculo con los y las estudiantes. Eh, Eso hizo que podamos hacer un montón de proyectos. De hecho, por ejemplo, la creación del nombre de la escuela, digamos, eso fue un proceso muy largo, pero siempre con mucho trabajo de los chicos y las chicas. Y bueno, eso no sé si en todas las escuelas está, pero por lo menos hizo que yo me quedara en esta. ¿Cómo era el clima de trabajo entre los docentes cuando empezó? Y cuando arrancamos no éramos tantos docentes, pero bueno, fue mucho esfuerzo, ¿sí? Mucho trabajo en equipo, muchas ganas de trabajar. Me parece que eso había. Bueno, como les mencionaba, no había tantos cargos, ahora tampoco los hay, pero en ese momento solo había una persona en la gestión, que era Aldo, y después ya no había más. Entonces ni siquiera teníamos un solo portero, ni siquiera un portero para turno mañana y turno tarde. Entonces, esto hizo que tuviéramos que empezar a hacer tareas que, bueno, quizás no son, por lo menos las que ustedes como estudiantes están acostumbrados a vernos hacer. Por eso, desde preparar la merienda, yo por ejemplo que estaba a la tarde, yo empecé en el 2009 en el turno tarde, entonces era preparar la merienda, armar las aulas, muchas de las veces limpiar, bueno, eso, todo en una escuela chiquita, entonces iba haciendo de todo, ¿sí? Pero siempre el clima de trabajo también con los docentes era muy bueno, digamos, con muchas ganas de trabajar. ¿Qué cambios vio en la dirección o la organización de la escuela a lo largo del tiempo? Bueno, como les mencionaba, nosotros empezamos dependiendo de la escuela primaria y bueno, esto hacía difícil que el octavo y noveno pudieran tener actividades propias. Eh, Se hacían también, pero bueno, pero dependíamos de una gestión, de un equipo de gestión que tenía su centralidad en la primaria hasta séptimo. Entonces quedaba un poco desvirtuado estos años. Cambió bastante cuando nos convertimos en anexo de Echeverría, porque ya teníamos nuestro lugar propio de trabajo, si bien era chiquito, estaba acá atrás, pero teníamos acá atrás digo, atrás de la primaria, pero bueno, ya teníamos nuestro espacio donde nos podíamos organizar. Pero igual seguíamos dependiendo administrativamente de la Echeverría, con las dificultades que esto acarrea, ¿no? Esto de depender de una escuela que básicamente se encuentra lejos, digamos, y de directivos que están lejos o que no conocen la escuela. Si bien los directivos venían, la directora particularmente venía a menudo, bueno, era un vínculo mucho más lento, digamos, para resolver cuestiones. Pero bueno, una vez que tuvimos la independencia de la escuela y luego el nombre, me parece que a lo largo de los años pudimos construir una identidad. Y pudimos pasar de ser lo que para muchos era la escuela de los negritos, ¿sí? Como nos decían que se nombraba la escuela, a pasar a ser la 597 o la Tour. Una escuela que quizás ustedes como estudiantes no lo saben, no, pero a nivel de la ciudad o a nivel ministerial es una escuela reconocida por las actividades que hemos hecho a lo largo de los años. ¿Qué tipo de alumnos había antes y cómo lo compararías con los de ahora? Mira, esa comparación es muy, está muy personal y me parece que tiene que ver con mis años ya, ¿no? De vejez, mis años de experiencia en la vida. Creo que ahora tengo menos tolerancia, tengo menos paciencia. Entonces te podría decir, también pensando en un pasado más idílico, que antes podíamos trabajar mucho mejor. Pero me parece que no solo tiene que ver con eso, ¿no? Y conmigo, sino que hay varias cuestiones, ¿sí? Una, que era una escuela chiquita, que se podía trabajar mejor, aunque teníamos pocos recursos, pero me parece que, por ejemplo, la incursión del celular en las aulas ha dificultado mucho el vínculo con los y las estudiantes. Nada, también creo que la brecha generacional, que por lo menos en mi caso me separa de los estudiantes, de ustedes,
ha hecho que se me haga más difícil el vínculo, ese vínculo que tenía en un principio. Entonces, quizás ahora me cuesta más, ¿sí? O veo que, por lo menos a mí, se me hace más difícil construir un vínculo con los estudiantes para poder, generar conocimiento, digamos. O actividades piolas, que a ustedes les lleguen, que sean interesantes, digamos. Entonces, creo que sí, me voy a remitir a un pasado que me parecía que era mejor, digamos. No que sean peores ustedes, sino que, bueno, era un clima en el que por lo menos yo me sentía más tranquila, más a gusto, con más respuesta positiva de parte de los estudiantes para hacer cosas. Igual hablo en general, porque igual hemos hecho un montón de cosas, pero bueno, eso. ¿Qué desafíos enfrentó como docente en estos años? Desafíos. A ver, a nivel personal te diría que el desafío de sostener la crianza, sostener la maternidad y tener que trabajar, porque en algunos momentos se hace muy difícil. Nosotros los docentes tenemos muchas horas de trabajo, entonces a veces eso es complicado. Sostener el estudio también, porque entiendo que un profesor o una profesora no puede estar dando clases si no está continuamente formándose, así que eso es un desafío. Continuar con mi formación. También entiendo que el trabajo con otros es algo que está en constante ahí, tensión y que es importante. Digo, en escuela se hace entre todos y todas, entonces trabajar con otros a veces es difícil. Y después poder llevar adelante proyectos que siempre entendí que eran re interesantes, pero que bueno, que a veces implican una logística que, bueno, no todos están preparados para eso. O tienen ganas, no sé. Por ejemplo, ahora estamos pensando en esta convocatoria de Jóvenes y Memoria. Teníamos muchas ganas de poder ir a un encuentro con todos los y las estudiantes y bueno, finalmente el equipo de gestión y la supervisión no se pudo hacer. Entonces, muchas de las veces hay cosas que tenemos ganas de hacer que creemos que son recopadas y después quizás el desafío está en poder negociar eso con los adultos, más que con ustedes, con los estudiantes. Así que bueno, sí, eso va por ahí. ¿Qué espera o desea para el futuro de la escuela y de sus alumnos? Y que se reciba, que termine la secundaria. Espero que sean felices, espero que terminen la secundaria, que sean felices. No, y sí, espero más proyectos para la escuela, que podamos participar de más cosas y que haya, sí, que se genere un buen vínculo. Me parece que si no hay una buena relación entre docentes y entre estudiantes, no se puede aprender. A la escuela le cuesta, ¿no? Entonces, me parece que trabajar cuestiones vinculadas a la convivencia se convierte en algo central, digo, tanto como para los estudiantes como para con los docentes. Vale. ¿Cómo se realizó y vivió la votación para elegir el nombre de la escuela? La verdad, con un clima de mucho trabajo, mucho trabajo, muchas ganas de trabajar por parte de los chicos y las chicas que se pusieron al hombro cada una de las elecciones de nombres para la escuela. Estudiaron, armaron equipos de trabajo, investigaron, publicaron, digamos, hicieron publicidad, digamos, de cada uno de los candidatos y las candidatas que estaban como nombre para la escuela. Re lindo, la verdad que fue un proceso muy, muy lindo. Y después también la parte de la votación, digamos, también fue muy, muy importante. Que los y las estudiantes, pero toda la comunidad pueda votar y pueda elegir el nombre de la escuela del barrio. La verdad que fue un proceso muy lindo. Que, insisto, hubo mucho trabajo de parte de los estudiantes y también mucho trabajo de parte de los docentes que también eligieron, digamos, algunos nombres que les gustaba, digamos, y acompañaron a los estudiantes. ¿Cuáles fueron algunos de los nombres que se propusieron y por qué se eligió el nombre actual? Algunos de los nombres que se propusieron, porque no me acuerdo de todos, bueno, José Alberto Tur, primero y principal,
porque fue el que quedó, Alfonsina Storni, Remedios del Valle, la del Botánico, Corriti, esos fueron algunos de los nombres. Los estudiantes pensaron entonces, o llevaron adelante un proceso de investigación y después armaron, bueno, esto sobre la historia de cada una de estas personas, también del Botánico, para después que se puedan conocer los nombres y se pueda elegir. ¿Qué significado tiene el nombre de la escuela para su comunidad? Bueno, primero te respondo a esto que habías preguntado en relación a Alberto. En realidad, bueno, una de las personas que propuso el nombre fui yo, José Alberto Tur. Alberto fue un profesor que yo tuve en sociología en la facultad. Para mí fue, junto con otra profesora, profesores que nos marcaron nos marcaron no solo la formación docente, sino además la militancia, porque particularmente Alberto estaba muy preocupado por saber cuál era la situación de cada uno de sus estudiantes, digo, la situación socioeconómica, cómo estaban en sus casas, si tenían posibilidades para estudiar o no. Había una preocupación de Alberto por cada uno de los estudiantes. Nosotros éramos comisiones muy grandes y él estaba en varias de ellas, y la verdad que nos conocía a cada uno. Y además, una de las cuestiones que tenía Alberto era que estaba siempre presente en todas las movilizaciones, actividades, tareas del centro de estudiantes. No sé cómo hacía, pero estaba, aparecía. Y siempre nos decía algo, nos daba algún consejito o nos retaba por algo. Siempre había ahí alguna palabra, pero de acompañamiento. Y además, bueno, particularmente era mi profesor de sociología, y el trabajo que nos hizo hacer, que a nosotros nos había impactado mucho, nos hizo hacer un trabajo de investigación acerca de la vandalización de escuelas en diferentes barrios que ocurría en la ciudad de Santa Fe en el momento en el que, bueno, estábamos cursando. Entonces tuvimos que ir a hacer entrevistas a los barrios que no conocíamos, así que fuimos muchos estudiantes que en grupo salimos a hacer entrevistas, a patear los barrios, a conocerlos, a ver qué estaba pasando y a pensar, ¿sí?, razones por las cuales estas escuelas estaban siendo vandalizadas, quemadas, robadas. A mí particularmente me tocó un jardín que está, la verdad que no ahora no recuerdo las calles, pero sí está enfrente del Jaguar, que había sido quemado. Entonces terminamos hablando la verdad, con varios miembros de la comunidad. Yo hasta ahora me acuerdo de ese trabajo porque esto nos permitió pensar en nuestras realidades y en la realidad de nuestra ciudad, y poder pensar en un lugar crítico, ¿no? Y al mismo tiempo construir conocimiento, que es algo de lo que también yo me llevo para pensar en las clases, ¿no? También doy sociología, así que me llevo mucho eso. Así que para mí fue una alegría que llevara el nombre de la escuela, una escuela a la que yo quiero mucho, el nombre de Alberto. Así que bueno, eso, por eso que lo propuse, digamos, y también, digamos, en algún sentido trabajé en la medida de lo posible para que ese nombre fuera el que quedara para la escuela. A mí me parece que es un nombre que le da identidad a la escuela, y al mismo tiempo, por algo se lo eligió. Me parece que quienes votaron en ese momento entendieron que había sido una figura, bueno, representativa de las luchas docentes, de la militancia durante la dictadura, ¿no? En un momento donde había que resistir, y él desde su lugar de docente lo hizo. Y además una persona de mucho trabajo, que me parece que eso también es digno de destacarse. Hasta que falleció, él estuvo trabajando, y bueno, no hay que olvidar que falleció después de la inundación del 2003, y él sufrió las consecuencias de la inundación. Él se inundó, pero no es tanto que se haya inundado, pero tampoco es que le llegó el agua al techo de la casa, pero sí simbólicamente fue muy fuerte, porque bueno, perdió un montón de libros, pero además porque a él le preocupaba mucho a los otros. Entonces, la inundación lo afectó anímicamente, ¿no? Ver la Plaza de Mayo llena de gente
no tenía dónde estar, que se le había mojado todo, que no tenía ni siquiera un colchón para poder dormir. Bueno, eso lo afectó mucho. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que se presentaron durante la etapa de votación? Mirá, a ver, lo que sí puedo mencionar ahora a la distancia como un desafío es que efectivamente las personas voten, digamos, que se pueda, eh, digamos, hacer publicidad acerca de todos los nombres que estaban presentes y que la mayor parte de los estudiantes podía hacer una votación importante, con sentido, y que pudiera votar la mayor parte también de los miembros de la comunidad educativa. No solo de los y las estudiantes, sino de los docentes, las familias. Me parece que el mayor desafío es que, o que tuvimos, digamos, es que sea una votación amplia, ¿sí? Que eso le daba legitimidad al nombre elegido. ¿Cuándo se decidió el nombre oficialmente? Bien, si bien el nombre, digamos, la votación y la elección la supimos en el 2019, se hizo un acto en donde vino, en realidad un acto, diría una clase abierta, digamos, donde vino la última compañera, la última esposa de Alberto, y vinieron algunos de sus amigos de militancia. Eso fue en el 2019, si bien se hizo eso, el nombre oficialmente el Ministerio lo estableció en el 2020, pero el acto de imposición del nombre lo pudimos hacer recién en el 2023, a inicios del ciclo lectivo del 2023. En realidad esa demora tuvo que ver con la pandemia, ¿sí? Y también por algunas cuestiones administrativas, digamos, ministeriales, que hizo que se retrasara la imposición del nombre con un acto, ¿no? Que la verdad que fue un acto muy significativo, estuvo la primera mujer de Alberto, estuvo su segunda mujer también, vinieron muchos compañeros de militancia, de los organismos de derechos humanos, muchos amigos, muchos organismos de derechos humanos también, bueno, además de gremios, como AMSAFE, así que fue un acto muy significativo. Me parece que también para todos los y las docentes, y digo particularmente para quienes lo tuvimos Alberto de profe, fue una emoción muy grande. No te hicieron una pregunta que es tan buena, que es ¿qué mensaje te gustaría transmitir a la comunidad educativa y a la sociedad en general sobre la escuela? A ver, ¿qué mensaje? A mí lo que me gustaría decir, digamos, básicamente es que la TUR se fue armando con mucho esfuerzo y a lo largo de muchos años, implicó mucho esfuerzo por parte de docentes, pero también de estudiantes, y de un equipo de gestión que acompañó ese crecimiento muy progresivo y muy de a poquito. Me parece que hoy en día la escuela tiene una comunidad sólida de familias que acompañan, y me parece que tiene estudiantes que se suman a proyectos que son interesantes, que pueden pensar, que son reflexivos. Bueno, hoy en día tenemos un centro de estudiantes que está trabajando, hay una representatividad de los y las estudiantes, hay varios proyectos a los que nos fuimos sumando a lo largo de los años. Estoy pensando, por ejemplo, en el Paseo de los Justos de las Naciones, donde pudimos ponerle el nombre bueno, hay una placa que tiene el nombre de 2 justos, y eso también fue un proceso de selección de la escuela. Bueno, la participación ahora en el proyecto de Jóvenes y Memoria, en su momento en los trabajos con el Consejo de Convivencia. Hubo a lo largo de los años muchas propuestas. Estoy pensando también en las actividades vinculadas a la ESI. Creo que es una escuela que, si bien no es una escuela grande, esa es su particularidad, es una escuela chiquita, pero que tiene mucho trabajo, mucho esfuerzo. También quiero destacar así el esfuerzo y el trabajo sostenido de muchos docentes que, pudiendo también trabajar en otros lugares, eligen esta escuela.
y de donar, o sea, y realmente hacer un esfuerzo para pensar propuestas que sean interesantes, creativas, y que invitan, digo, no solo a pensar nuestra sociedad y a construir conocimiento, sino también que habilitan para un futuro. Así que quizá el mensaje es que vengan más chicos a la escuela, que es una escuela que está creciendo. Ahora, bueno, tenemos más aulas, tenemos más equipos, más cargos. Parece que es una escuela que puede seguir creciendo. No, y esto último que me parece es importante, que tenemos, digamos, quizás no escrito, pero sí hay un proyecto institucional que tiene que ver con la convivencia, con el cuidado del otro. Por lo menos hay muchos profes y muchas profes que abonamos en ese sentido y entendemos que una de las cuestiones centrales es que ustedes puedan crecer, que los y las estudiantes, ¿no? Puedan crecer felices, pero también de una manera reflexiva y crítica y reconociendo y respetando al otro. Bueno, me parece que, bueno, yo en un breve lapso de tiempo estuve en la dirección de la escuela durante todo el 2023 y ahí mi preocupación estaba centrada en la construcción de un espacio de convivencia democrática en la escuela. Había algunas situaciones que estaban ocurriendo en la escuela, quizás no de los mejores tratos entre los y las estudiantes, de cuestiones de convivencia que entendía que había que empezar a trabajar y bueno, le pusimos el pulmón a eso, le pusimos las ganas a pensar cómo entendíamos a los otros y de mucha escucha a los y las estudiantes. Volviendo sobre lo mismo, digamos, entendiendo que si eso no está, si no hay respeto entre nosotros, si no hay un reconocimiento del otro como alguien semejante a mí, o distinto, pero con igualdad de derechos, no se puede trabajar. Entonces, me parece que eso es central, el respeto al otro, la convivencia democrática y el respeto a las opiniones, ¿sí? Eso por un lado, y también algo que por lo menos particularmente a mí siempre me parece importante es tratar de atender a las necesidades de los estudiantes en la medida de lo posible, por supuesto, en una escuela no podemos hacer tanto, ¿no? Pero por lo menos poder tratar, por lo menos poder lograr que los estudiantes que habían abandonado la escuela volvieran, ¿sí? O por lo menos saber qué era de sus vidas. Entonces, esa preocupación estuvo presente, ¿sí? O por lo menos para mí es importante, digamos. Reconocer que cada uno de los y las estudiantes son importantes, son todos importantes, no hay uno que sea más importante que otro, y que hay que tratar de ayudarlos para que puedan transitar este momento de esta escuela secundaria de la mejor manera posible, ¿sí? Pero bueno, esto, desde el respeto, desde el cuidado del otro, desde la escucha, desde el diálogo. ¿Hay algún hecho o anécdota que recuerden o que haya sido importante? Voy a contar una. Pero nada, si me decía así, por ejemplo, de los inicios de la escuela, me acuerdo de estar haciendo la leche para los chicos, con otra profe que ahora ya no está más acá en la escuela, que es Karina Cogliano. Nosotros teníamos el recreo, eran 10 minutos, para hacer la leche. El panadero nos traía pan, había que ponerle dulce y traerlo todo para acá. Teníamos 2 aulas acá. Bueno, esos 10 minutos se convertían en media hora, se convertían en toda una tarde. Esto a veces el director Aldo no lo sabía, pero nos pasábamos, como era una merienda muy larga, pero era muy divertida. Porque, bueno, comíamos con los chicos, cocinábamos la vida posible, no digo, hacíamos pan con el dulce, pero compartíamos ese momento. Y era muy divertido. Yo me divertía mucho. Eso era el 2009. La pasábamos muy bien acá, digamos, en ese sentido. Y después yo tuve muchos momentos de licencia dentro de la escuela,
Entonces el proceso de imposición del nombre, donde cada grupo contaba, no lo viví tanto, porque hay momentos en los que no estuve en la escuela, pero recuerdo con mucha alegría la personificación de Alberto, que hizo un estudiante, como contó su vida, hizo de Alberto y contaba su vida. La verdad que eso fue destacable porque pudo elegir situaciones, momentos y hasta la forma de hablar o de vestirse de Alberto, y eso para mí fue muy importante. Después sí podría marcar algunas cosas que sí me parecen, por lo menos por eso, desde mi experiencia. Una vez hicimos un encuentro acá en el Jardín Botánico con muchas escuelas de la zona norte, de acá de la ciudad. Éramos más de 300 más estudiantes. Fue una experiencia muy linda. Elegir el nombre del Paseo de los Justos, ese nombre también me parece muy significativo. La elección del centro a lo largo de los años, ¿no? Pero el trabajo del centro de estudiantes y el trabajo del Consejo de Convivencia también a mí me parecieron muy importantes. En su momento yo también ocupé un cargo en el ministerio y estaba en lo que se llamaba el plan de mejora, y tenía a cargo esta escuela. Entonces estaba como profe y también estaba a cargo, y fue muy interesante el trabajo que se hizo con ESI, con la educación sexual integral, sobre todo con la implementación de dispositivos lúdicos. La verdad que muy, muy interesante. Ahora, se me vienen a la mente esos proyectos que hicimos con los chicos y las chicas. Seguramente habrá más, las jornadas de convivencia. Ahora no se me ocurre otros. Y después, no sé, destaco esto nada más, las plenarias con Alessio en su momento, que eran una joyita porque aprendíamos un montón, pero además eran un delirio porque podía hablarte de ópera mientras estaba hablando sobre las calificaciones de los estudiantes. Una persona muy formada y también muy dispuesta a brindar todo su conocimiento, y siempre con esa cuestión de ir por más por la escuela, ¿no? Entonces, esa impronta hacia la escuela, me parece también. Profe, yo te quiero preguntar, ahora sigo con lo que ha escrito, pero ¿por qué decidiste seguir trabajando acá? O sea, más que nada, lo primero, cuando toda la escuela estaba en problemas de organización, el tema de los cargos, ¿por qué decidiste seguir trabajando si eso te implicaba más horas y más trabajo que no era necesario, digamos, estrictamente necesario, digamos? Y yo elegí esta escuela porque me gustaba mucho, digamos, me sentía muy cómoda con el grupo de docentes. Por eso digo, por ejemplo, con un director como Aldo, que fomentaba todo el tiempo el trabajo, la formación y el trabajo, porque también era que estudiáramos y que pensáramos proyectos para los estudiantes. Entonces, por un lado, eso a mí me estimulaba, digamos, a quedarme en la escuela. La organización, una escuela chiquita, pero muy bien organizada. Si bien pasamos por diferentes etapas, en todas, digamos, había como orden, digamos, para poder continuar con las actividades. Y había muchos proyectos a los que siempre la escuela se fue sumando, proyectos ministeriales, digo, y a los que yo también me fui sumando. Entonces, seguía como vinculada con la escuela a partir de diferentes proyectos. Así que por eso elegí esta escuela. Y bueno, terminé titularizando acá, y por más que sí, tuve otras posibilidades de quedarme en el ministerio o de titularizar todas mis horas en superior. Hay algo de la escuela y de lo que pasa acá y de ustedes, de los y las estudiantes, que a mí me hizo quedarme, ¿sí? Porque me sentía muy cómoda. ¿Sí? ¿Formaste parte para la construcción del edificio propio? ¿De las aulas que se fueron agregando? Bueno, en realidad, quienes están encargados de solicitar la ampliación de la escuela es el equipo de gestión. En este caso, el equipo directivo, hoy en día director y vice. Pero siempre promovimos, impulsamos, pedimos
que se amplíe la escuela. Sí, eso fui parte, digamos, de ese proceso, digamos, no desde la gestión, ¿sí? Pero sí desde la necesidad, digamos, y de manifestar esa necesidad. Mirá, me acuerdo, por ejemplo, cuando se hicieron los baños, nosotros no teníamos baños, dependíamos de los baños de la primaria. En el momento en el que se hicieron los baños, que se lograron, era en enero es nuestra licencia anual ordinaria, digamos, nosotros como docentes siempre en enero estamos de licencia. Pero alguien tenía que hacerse cargo de la escuela cuando estaban los albañiles haciendo el baño. Entonces, muchos docentes vinimos igual. ¿Sí? Decidimos venir, suspendimos nuestra licencia. Porque, bueno, había que poner el cuerpo, digamos. Entonces, lo hicimos. Y sí acompañamos, por supuesto, muchos reclamos formales y no formales, digamos, porque también las veces que pudimos encontrarnos con supervisores, ministro de Educación o quien estuviera, ¿sí? Le solicitábamos la necesaria ampliación de la escuela, ¿sí? Efectivamente, la escuela que tenemos ahora es fruto de la gestión, quiero decir, de la gestión formal e informal, pero la gestión que todos los docentes hicimos para que tuviéramos la escuela que tenemos hoy en día. ¿Sí? Si bien, a ver, hay una necesidad de la comunidad, ¿sí? Me parece que fue la gestión, las diferentes gestiones, las que se hicieron cargo de que, bueno, era una necesidad ampliar la escuela porque íbamos a tener más estudiantes. Lo que digo es que sí me gustaría poder sostener un vínculo de diálogo y de respeto con todos y todas en el ámbito, en el día a día, en el presente, ¿sí? Qué sé yo, si me recuerdan como alguien que les decía todo el tiempo que hagan las cosas, que estudien mucho, no me molestaría, porque efectivamente lo hago, tengo una preocupación porque completen las actividades, porque puedan terminar la secundaria, me preocupa mucho eso. Entonces, si me quieren recordar, por eso, como recordar como alguien quejoso o enojado todo el tiempo, bueno, lo lamento. Pero en realidad te digo, me preocupa más lo cotidiano, más que el recuerdo, digamos, me preocupa poder generar vínculos que permitan estar en el aula o en la escuela, digamos, de una manera más productiva, ¿no? También más relajada, pero más productiva, de más trabajo, con un poquito más de curiosidad y sobre todo no tan a la defensiva o no tan distante del otro, digamos, de más diálogo, te diría. Es lo que aparece, digamos, de la figura de Alberto en tu trayectoria como docente. Claro. Una de las cosas que observo es la preocupación por pensar el mundo en el que vivimos, digamos. Me parece que eso era algo que Alberto tenía muy presente, nos podría haber enseñado la sociología más clásica desde la teoría, pero su preocupación era otra, digamos. Y yo creo que algo de eso quiero sostener con los y las estudiantes, que puedan pensar el mundo en el que viven. Amaría que sea para transformarlo, pero por lo menos para pensarlo, digamos. Y no que la vida les pase por al lado, sino pensar el mundo en el que viven. Y que no todo es normal, sino que hay muchas cosas que son injustas y que es necesario cambiar. Eso por un lado. Por el otro, me parece que me llevo de Alberto su preocupación por los y las estudiantes, su preocupación por su vida, por sus intereses, siempre abierto al diálogo. A mí me preocupa, digamos, cómo están los y las chicas. Quizás muchas de las veces no lo pregunto, pero bueno, hay una preocupación que traslado a mi propia práctica como docente y fundamentalmente me parece que lo trasladaba más de cuando estaba en la dirección. Y después, para la vida misma en general, me parece que el valor de la militancia, o sea, de poner el cuerpo por lo que uno quiere y luchar por eso, me parece que es algo que Alberto lo tenía muy a flor de piel y es algo que me lo llevo para la vida, digamos.
por supuesto que me gustaría que todos mis estudiantes también luchen por sus derechos, reclamen por lo que es justo y para tener un mundo mejor, que es posible, pero bueno, me quedo con eso, por lo menos para mi vida, digamos. Algo más bien finito, digamos, que tiene que ver que esto que hacía Alberto de pensar, a ver, que los y las estudiantes construyamos conocimiento, en esto de, bueno, haces una investigación, haces un informe, producís, digamos, estás pensando, no solo opinando, sino construyendo ideas y fundamentándolas. Me parece que es algo que también me llevo a mi práctica como docente y que pretendo que se haga en las aulas, digo, no solo que los pibes repitan conocimiento, repitan contenidos, quiero decir, sino que puedan pensar y producir. Bueno, gracias.